Muy buenas tardes, mi nombre es Melody Mojarrango Torres, soy licenciada en Educación Preescolar, egresada de la Universidad de Santiago de Cali. Actualmente me encuentro cursando una maestría en Educación. Soy docente en estos momentos en un colegio en el barrio Llano Verde, de la ciudad de Cali en el oriente. Estoy en el sector de cobertura. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar sobre, como decirlo en la presentación, el análisis del discurso, donde lo vamos a relacionar con la proxemia, símbolo de empatía, y con nuestro trabajo de investigación de nuestro artículo, que el mío es la lúdica como estrategia didáctica para el reconocimiento de la empatía como constructora de convivencia escolar en institución educativa Llano Verde, sede principal. Bueno, cuando hablamos del análisis del discurso, sabemos que el discurso nosotros los implementamos diariamente y también depende pues en el escenario en que nos encontremos, nuestro discurso digamos comienza a tener digamos como una trascendencia o una profundidad. Y en ese orden de ideas pues encontramos lo que es a Bakhtin. Bakhtin, digamos que este filósofo nos habla mucho sobre el discurso desde dos ángulos, ¿sí? El discurso simple y el discurso como estructural, donde habla que el discurso primario simple es del discurso informal que utilizamos cotidianamente en nuestro quehacer del diario, ¿sí? Y el discurso secundario o el discurso digamos como más formal, bueno, es ese discurso que es más estructural, que digamos que es más organizado, ¿sí? Él habla sobre de esos dos discursos. Entonces, digamos que aquí Bakhtin nos hace un paralelo y nos cuenta de que, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de lenguaje y como docentes también implementamos dependiendo de la situación que nos encontremos y también en digamos como en el escenario de nuestros receptores. Por eso, en todo, digamos, ese análisis del discurso, también está ese discurso no verbal, ¿sí? Que identificamos en nuestra aula de clase día a día. Cuando hablamos de la proxemia es esa cercanía que tengo por el momento de implementar algún diálogo, algún saber, alguna conversación con otra persona. Y que nuestro lenguaje no verbal y corporal habla muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que, digamos, como reconocer esos tipos, digamos, ese tipo, digamos, como de lenguaje que implementamos día y también cómo lo relacionamos, como así. Ejemplo, nosotros, o bueno, voy a hablar por mí porque yo tengo un lenguaje no verbal bastante marcado y unos gestos bastante definidos, pero son de manera inconsciente, ¿sí? Ya digamos como al pasar de los tiempos yo realizo digamos como este tipo de gestos y no lo hago digamos como de esa manera negativa, sino que es algo inconsciente, pero mirándolo digamos de una forma profunda, pues tiene mucho que ver el momento en que yo establezco un diálogo con alguna persona, ¿listo? Entonces, bueno, esa aproximación es bastante importante. Como yo soy licenciada en educación preescolar, actualmente soy docente de primerito, y estos niños cuentan, digamos, con un lenguaje fuerte, un lenguaje no verbal también bastante marcado y que la proxemia también en este caso pues juega un papel fundamental. Yo tengo diferentes casos que me encuentro, digamos, en el aula de clase con mis estudiantes y situaciones de conflicto que trato de mediar a través de pues la empatía, ahorita se las menciono, y digamos como ese proceso de resiliencia. Yo hablo, digamos, como, como digamos, tuvieron algún intercambio de opiniones, gustos, etcétera, pues yo siempre lo medio, hablo con ellos, qué pasó, cómo, cuándo, yo investigo todo y entro, digamos, como ese proceso de conciliación. ¿Qué pasa? Pasa
que a veces ese lenguaje no verbal de los estudiantes son bastante notorios y cerrados, donde dan una barrera de no querer pues hacer, digamos, como una conciliación o, bueno, mirar las cosas desde otro ángulo. Son niños de 6 años, 7 años que pues desde ya es importante, y bueno, y también el sector, la población, el entorno en el que ellos, digamos, se desarrollan, pues influye demasiado, entonces es bueno poder tratar de hacer de la mejor manera lo que es esas mediaciones y que ellos entiendan cómo hacerla a través también de reconocimiento de sus emociones y conocer, digamos, cómo es el proceso de empatía. Les voy a dar un caso. Yo tengo una niña que ella pues tiene unos procesos, digamos, como de convivencia bastante fuertes y le cuesta demasiado reconocer sus errores, ¿sí? Entonces trato muchísimo de siempre cuando pasan situaciones poderla colocar, digamos, como esos procesos de reflexión en el aula de clase, hacer todo el proceso de empatía, la conciliación o la campaña de bondad, que me ha ayudado muchísimo a que ellos reconozcan y respeten las diferencias de las demás personas, ¿sí? Entonces, en estas, ella le pegó a una niña, le pegó, digamos, de una manera fuerte, sin ningún motivo, por decirlo así, que bueno, algo pasó, ¿no? Y yo entré a mediar con las estudiantes y ella me hace ese gesto. No. Al hacerme este gesto, ese lenguaje corporal o ese lenguaje no verbal, pues también hay un discurso ahí, ¿cierto? De negación, un discurso de barrera, un discurso de no querer conciliar, y esos discursos también pues son notorios a pesar de que no son un lenguaje, digamos, pues verbal, sino que pues digamos que es más visual, por decirlo así, pues entramos, digamos, también a reconocerlos y que sepa pues que también eso uno también lo lee. Entré a conciliar entre ellas, pero digamos que a ella le cuesta mucho reconocer sus errores, reconocer ese proceso de empatía y sus emociones. Entonces, bueno, ahí lo vamos trabajando, pero sí, esa proxemia ahí con la estudiante fue bastante marcada y notoria, los procesos del lenguaje no verbal y, digamos, el verbal se identificó. Entonces en el aula de clase eso lo vamos a ver siempre, pero como docentes pues nosotros mismos también primero tenemos que empezar a reconocer, digamos, todo ese proceso de lenguaje no verbal, ese discurso que tenemos y esa aproximación a los estudiantes, y me reconozco como docente que a veces bueno, esa proxemia o ese lenguaje no verbal pues mío es bastante notorio. En el momento en que yo me enojo con mis estudiantes porque se están peleando, porque a veces no concilian de una buena manera, digamos estudiantes que yo les doy a cuarto, quinto de primaria, que son niños que digamos ya tienen digamos como una madurez, entonces yo empiezo a llamarles la atención, entonces aquí ya hay un discurso, ya hay un lenguaje no verbal y hay una proxemia. Entonces mirarnos también como docentes a veces cómo empleamos y tratamos de que ellos comprendan y entiendan, digamos, esos procesos, pero nosotros también empezarlo a aplicar y lo identifico, ¿no? O sea, lo reconozco que tengo que trabajar mucho en ello. De verdad es una manera inconsciente, pero lo debo de hacer, pues para que tampoco sea el no aplicar lo que predico, ¿listo? Bueno, en ese lenguaje no verbal ahorita tenemos, digamos, como esos diferentes gestos que encontramos en las personas al momento de, pues, decir algo sin palabras, ¿sí? Sino con su cuerpo. Entonces, cruzar los brazos, tener un tono de voz alto, un tono de voz golpeado, diferentes posturas, lenguaje agresivo, movimientos corporales, ceño fruncido, levantamiento de cejas. Es un lenguaje bastante, digamos, como bastante notorio de molestia, de barrera. Entonces, uno y los estudiantes repiten eso. Entonces, todo esto lo hago yo, pero bueno, lo estoy tratando, digamos, como de mejorar, de tratar de que eso mejore al pasar del tiempo poco a poco y que los estudiantes también vean ese avance en uno y que lo pueden hacer, ¿sí? Ahora, digamos como el concepto de empatía.
La empatía, yo les he explicado a mis estudiantes, por lo menos los de primerito, porque a mí me encanta mucho el trabajo con ellos, es de colocarse en el lugar del otro. Ese es el concepto de empatía que yo les he enseñado a ellos. Yo les digo, colóquense en la otra piel. ¿Qué siente esa persona al momento de que usted le dice una mala palabra, usted le hace un mal gesto, usted tiene burlas, lo saca como de un grupo, sí, lo saca de un grupo aparte? Esos son sentimientos, emociones, y a raíz de todo eso, pues también nos estamos aplicando como esa solidaridad, esa tolerancia, esa empatía hacia los demás. Por esta razón, desde edad temprana, ese concepto de empatía pues es bastante importante trabajarlo, porque en el aula de clase lo encontramos día a día. Y en ese orden pues de ideas, vemos que nuestros estudiantes, si podemos hacer eso ahora, pues más adelante cuando sean más adultos o vayan creciendo a medida del tiempo, pues esos índices de violencia, de intercambio de opiniones, pues bajen. Les cuento una anécdota. Yo cuando inicié en esta institución donde estoy actualmente en febrero del presente año, fue un grupo bastante violento, a pesar de tener niños de 6 años y 7 años. Niños violentos, niños agresivos, niños con un lenguaje bastante fuerte, las madres también. Y mire que yo empecé con todo este proceso de la empatía y desde ahí arrancó mi proceso de investigación y ya lo coloqué en práctica como primer instrumento y avanzado. O sea, del 100% los índices de violencia en mi aula de clase han bajado un 90%. Entonces, todo ese proceso de reconocimiento de ese discurso, de ese lenguaje no verbal, de esa empatía, reconocimiento de las emociones, digamos que todos esos valores de tolerancia y esos procesos, digamos, como de estrategias, ayudan a que estos estudiantes avancen significativamente. Y nosotros, digamos, como docente, pues también reconocer cuáles son esas falencias o esas fallas que tienen, digamos, ciertos estudiantes, cierta población, pues para poderles aportar. Y nada, yo estoy feliz y encantada, digamos, como con todo, digamos, estos temas que han parecido bastante enriquecedor y que lo estoy colocando en práctica día a día con mis estudiantes y me ha ido de una manera satisfactoria. Entonces, pues les invito también para que lo puedan, digamos, colocar en práctica y puedan vivir unas experiencias maravillosas con este tipo de población que también lo necesitan mucho. Y pues también, digamos, como no dejarlos de lado, ¿sí? A veces ellos se sienten aislados, pero no, la idea es involucrarlos, que a ellos les guste y lo pueden hacer. Este proceso, digamos, de empatía, yo se los he compartido a algunos compañeros de la misma institución, pero en diferentes grados, y me dicen que les ha funcionado. Claro, con los niños, con los estudiantes, todo es repetitivo y todo, digamos, que es un proceso que lleva tiempo, pero si iniciamos ya, a largo plazo todo va a estar mejor. Entonces, bueno, esperemos que ese lenguaje no verbal, esos discursos que manejamos en el aula de clases, estos procesos de empatía, esta proxemia, ayuden y fortalezcan toda esa convivencia escolar y que podamos sacar de ellos, digamos, como, como estudiantes fuertes, ¿no? Estudiantes fuertes en sus emociones principalmente. Bueno, ese sería mi tema, espero que les guste, que lo coloquen en práctica. Nos vemos pronto. Chao.